ya al reverendo Cancú y a la reverenda Giovanni, que son los hermanos que están aspirando a la Secretaría Ejecutiva para esta oportunidad. La dinámica de esta noche consiste en escucharlos a ellos y luego tener un momento para preguntas. Pero ese tiempo tiene una metodología que va a explicar el hermano Lauren, que es el que está a cargo con un equipo de la parte tecnológica. Le agradecemos de antemano a él y a todo ese equipo que ha estado trabajando para que se haga posible esta transmisión. Agradecemos también a la hermana Carilina, que también ha trabajado bastante para que podamos caminar por esta senda que se nos ha impuesto. Así que yo voy a darle la oportunidad al hermano Lauren que explique la manera en que van a hablar los candidatos, cuánto tiempo tiene cada uno, cuándo se le va a indicar a cada uno que debe ir resumiendo, cómo es la metodología de las preguntas, todo eso él les va a explicar. Una vez que él termine, entonces cuando ya él diga que pueden comenzar los candidatos, entonces lo que vamos a hacer es que como en nuestra cultura se le deja la primera oportunidad a las mujeres, vamos entonces a darle la primera oportunidad a la reverenda Giovanni. Así que, hermano Lauren. Buenas noches, que el Señor nos siga bendiciendo y vamos de inmediato a socializar con ustedes cuáles son las directivas. Agradecemos ante todo al Señor que nos ha provisto la tecnología que bien usada permite que podamos conectarnos de manera segura y escuchar estas valiosas propuestas que nos traen nuestros reverendos para participar de este proceso democrático de elección en el cual participamos tanto laicos como pastores y pastoras. De inmediato procedo a compartirles las directrices, son sencillas y breves. Lo primero es que cada ponente tendrá 20 minutos máximo. Como sabemos, el tiempo por la vía que estamos utilizando debe ser utilizado puntualmente porque estamos en dispositivos que no, digamos, no es presencial. Por otro lado, al momento de que cumplan de estos 20 minutos el reverendo y la reverenda, cuando lleguen a 15 minutos se les avisará para que sepan que cuentan con un espacio adicional de 5 minutos de su tiempo. Entonces, una vez ustedes reciban ese alerta, como podrán ver ahí en pantalla, va a haber un tiempo, se va a asignar los 20 minutos y el tiempo va a iniciar a correr y todos vamos a poder presenciar el tiempo que falta, inclusive ustedes mismos. De todas formas, a los 15 minutos se les dará un aviso y al finalizar los 20 minutos va a sonar una campanita como en señal de que ya ha concluido. De manera que será bastante obvio cuando concluya. De igual manera, las preguntas se van a recibir por el enlace que les compartimos, van a ser por escrita, no vamos a encender ninguna cámara que no sea de los exponentes o de la comisión, a los fines de evitar distracción. Por esa razón tenemos los micrófonos y las cámaras cerradas, por lo cual pedimos disculpas, sabemos que nos gusta la calidez, pero necesitamos mantener pues la hilaridad y la solemnidad de esta actividad para escuchar a los ponentes, que es el objetivo, porque ya hemos leído las propuestas. Entonces, estas preguntas serán por escrito en ese enlace que se ha compartido tanto en el chat de YouTube como en este chat de Zoom y se seguirá compartiendo en la medida que van ingresando personas para que puedan tenerlo a mano y se compartió en el chat de los pastores. Las preguntas pueden ser dirigidas a uno u otro candidato o a ambos. De todas formas, una pregunta que se le haga, por ejemplo, a la reverenda Giovanni, si el reverendo Cancú es de su interés responderla, podría responderla. Para esto, tendrá cada uno 2 minutos. No necesariamente a quien no le preguntaron tenga que responderla. Eso ya es opción de ellos como tales. Entonces, las preguntas que sean similares, evidentemente no se repetirán. No se requieren comentarios, sino preguntas para ser respondidas. Y en cuanto a este tiempo en general de preguntas, en caso de que se extienda mucho, ya
los miembros de la comisión decidirían si ya se agotó realmente el tiempo que teníamos destinado para esta actividad. Estas son las reglas, bastante claras, y esperamos que podamos disfrutar de escucharles en sus ponencias. Reverendo Jeremías, esas eran las palabras. Bien, muchas gracias, hermano. Los miembros de la comisión a la que se refiere Lauren son Carilina Heredia, Lauren Camilo y Jeremías Brafe. Hay un grupo de hermanos también que participó o que ha participado y de hecho está participando en la transmisión y en armar todo lo que ha sido las plataformas y todo eso, que también a ellos, como dije anteriormente, les agradecemos muchísimo, muchísimo, porque sin ellos habría sido imposible que estuviéramos por aquí. Bueno, sin más preámbulo, la reverenda Giovanni tiene la palabra para que comience su exposición. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente. Todavía no ha empezado a correr su tiempo, reverenda. Permítame para que ok. pueda activar su cámara en caso de que Excelente. así lo desee. Un momento más, por favor. Muy bien. Cuando usted ve el tiempo, puede iniciar, reverenda. Y ya me confirma si tiene permiso de abrir la cámara, por favor. Muy bien. Entonces, sí, la vemos muy bien. Vamos a ver si puede coexistir usted con el tiempo. Si no, la vamos a dejar a usted y ocultamos el tiempo. Muy bien, usted se ve ahí. Perfecto. Puede iniciar cuando guste, reverenda. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Estamos contentos de poder reunirnos a través de estos medios con la iglesia para presentar brevemente lo que es la sencilla propuesta que tenemos a la Secretaría Ejecutiva como aspirante para el 2022-2026, a la que hemos nombrado hacia el centenario, tiempo nuevo para la esperanza, la evangelización y reconstrucción. Tengo que admitir que para mí 20 minutos, pero me ajusto. Así que trataré de ser lo más concisa posible. Nos hemos propuesto este tema dentro de lo que es la visión que nosotros tenemos para la iglesia, pensando en que como iglesia ya arribamos brevemente a 100 años de historia en la República Dominicana y verdaderamente nuestra iglesia ha sido un ente importante en nuestra sociedad, ha hecho aportes increíblemente significativos. Sin embargo, nosotros creemos desde nuestra visión que de alguna manera nos hemos quedado varados en el tiempo y necesitaríamos como avanzar un poco más hacia una iglesia más pertinente, ¿no? Que pueda responder con mayor eficacia a los retos que tenemos en nuestro contexto dominicano hoy. Pensando en el desafío tremendo que tiene la iglesia como profeta del Señor, yo creo particularmente que debemos renovarnos, que nuestra iglesia necesita entrar en un proceso profundo de renovación espiritual y en todo el sentido de la palabra, que nos lleve como una iglesia histórica que ha hecho tantas cosas en nuestro país a seguir avanzando y
a seguir llevando hacia adelante la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Siempre pensamos en los aportes que ha hecho la iglesia en lo social, en lo evangelístico, en el tema educativo, en el tema de salud, pero son 100 años. Y si uno no se renueva, si uno no hace cosas distintas, sencillamente uno se va quedando atrás. Entonces esa es mi preocupación como pastora de la Iglesia Evangélica Dominicana, y sé que es la preocupación de muchísimos pastores y pastoras, así como de líderes, de miembros todos de nuestra iglesia. Por eso nosotros, dentro de esta propuesta, creemos que lo más importante es que la iglesia entre en un proceso de renovación, de consagración, a fin de retomar, encauzar lo que es su llamado misionero como Iglesia Evangélica Dominicana en el país. Y yo pienso también que nuestro mayor problema en este momento y en el devenir de los últimos tiempos ha sido como ese descuido espiritual en el que la iglesia ha entrado. Son muchísimos los factores que yo pienso que inciden en eso, pero también, y desde que pensamos en esta propuesta, que no es de ahora y que ya muchos la conocen, nos enfocamos en esa visión de Nehemías. Cuando Nehemías vio los muros de Jerusalén consumidos y se entristece por la situación que está viviendo el pueblo. Sin embargo, no se queda ahí. Yo pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que, ¿verdad? Nos hemos quejado mucho en el tiempo, pero entonces mi preocupación es después de la queja, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo accionamos para resolver esta situación que está en nuestras manos? Porque nosotros somos las manos de Dios, somos los oídos de Dios, somos los ojos de Dios, somos los pies de Dios. Y yo creo en ese sentido que como iglesia entonces debemos avanzar, no tanto quejarnos, no tanto pensar en lo que no tenemos, en lo que no hemos logrado, sino cómo vamos a hacer para lograrlo. También soy de las personas que no le gusta ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Pero hay momentos en la vida en que uno tiene que detenerse, porque si uno tiene una situación, si uno tiene un problema, si uno tiene una dificultad y no la enfrenta y siempre ve que las cosas están bien, pues no se va a cambiar. Lo más grande que le puede pasar a un ser humano, a una institución, es evaluarse, reevaluarse, verse por dentro y asumir la responsabilidad, no solamente de ver las cosas positivas, sino también de ver las cosas negativas, es decir, ver las fortalezas, pero también ver las debilidades. Para uno poder, de alguna manera, trabajar en esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Por eso yo pienso que como iglesia lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrar en un proceso profundo de renovación espiritual. ¿Por qué? Porque esa renovación espiritual va a provocar que todo lo demás eche a andar. Si Dios no está con nosotros, si Dios no nos dirige, si Dios no nos guía, si nosotros nos ponemos todo en la mano de Dios y permitimos que sea la visión de Dios la que encauce la vida de la iglesia y el desarrollo de la iglesia y el renacer de la iglesia hacia 100 años que ya cumplimos, entonces nosotros vamos a entrar en esos 100 años y vamos a seguir quejándonos, vamos a seguir descreciendo, vamos a seguir de alguna manera mermando y quejándonos. Entonces, yo me ofrezco y me pongo en las manos de Dios para que la iglesia y a través de la fuerza del Espíritu Santo podamos juntos enfocarnos hacia un direccionamiento nuevo de la iglesia, donde nosotros podamos pues ver todos los retos que tenemos y poder avanzar en una propuesta que sea viable, porque otra cosa es no hacer una propuesta que sea
inalcanzable. Por eso esta propuesta es tan sencilla, pero alcanzable. No es una propuesta, siempre he dicho, no es una propuesta que está acabada, es una propuesta en desarrollo, porque nadie unilateral puede hacer el trabajo de un equipo tan grande o tener la visión solamente mía, no, sino yo los invito a pensar, a que pensemos juntos y que podamos armar ese plan de trabajo que la iglesia necesita. Para eso necesitamos de pastores, juntas de oficiales, líderes, mira, desde los niños hasta más ancianos, que a veces están ahí puestos en la esquina como que ya no tienen nada que ofrecer. No, sino recoger todas esas experiencias, todo ese deseo de los hermanos y hermanas que quieren ver una iglesia más saludable, una iglesia más empoderada, una iglesia más dinámica, una iglesia más comprometida, una iglesia que crezca. Porque a mí me preocupa mucho el hecho de nosotros sentirnos ahí extasiados, pensando en que la iglesia, bueno, que seamos pocos, pero que seamos buenos, cuando podemos ser muchos y ser buenos también. Entonces la iglesia necesita crecer y para eso la visión de la iglesia es ser una iglesia fortalecida espiritualmente, que crece integralmente en el reino de Dios y que mantenga un trabajo centrado en el evangelismo, la educación, el servicio cristiano, que trabaje a la gloria de Dios y verdaderamente para lo que fue inspirada por Dios, que es el trabajo también al servicio de la comunidad. Que nos proyecte hacia la conquista de nuestro territorio, que se extienda por todo el país. A mí me preocupan los centrados que nosotros somos en nosotros mismos. Nosotros necesitamos explotar el evangelio del Señor en nuestro país. A 100 años es muy triste ver cómo la iglesia ha ido descreciendo y es una constante. No es que subimos, no es que descrecemos. Entonces, creo que lo primero que tiene la iglesia después de entrar en ese proceso espiritual es una búsqueda de su crecimiento en la membresía, es decir, gente que se convierta a Jesucristo, que se nos quite el miedo de predicar, que se nos quite el miedo de salir de las cuatro paredes, de explotar el evangelio que Dios ha puesto en nuestras manos y convertirse en una iglesia autosostenible. Es triste ver a nuestra iglesia cómo su economía merma cada día, cómo nosotros nos vemos como más empobrecidos cada vez, sin serlo, porque nosotros tenemos, mire, inmensidad de activos que nosotros podemos trabajar para el desarrollo de la iglesia, que no tenemos que estar esperando que llegue la remesa o vivir del platillo. Este es un tiempo para no vivir del platillo de las iglesias, porque es que la cosa está difícil. Entonces la iglesia tiene que autogestionarse para tener una economía sostenible que pueda apoyar la misión de la iglesia, que pueda dignificar el trabajo pastoral, porque si bien es cierto que el pastorado es un llamado de parte de Dios, pero en ese llamado el pastor, su familia, necesita toda una serie de cosas que le permitan desarrollar con eficacia, con tranquilidad, con entrega, con pasión, con paz en su corazón, en su mente, el trabajo al que Dios le ha llamado. Por eso yo siempre insisto en que hay que dignificar el trabajo pastoral. Entonces la iglesia en su misión debe ser una iglesia que predique el evangelio de Jesucristo para que las personas lleguen al conocimiento de su palabra. Y para esto es necesario contar con hombres y mujeres preparados y equipos y herramientas necesarias que faciliten esa labor evangelística que implica el desarrollo integral y sostenible de nuestra institución cristiana. Si esa área evangelística de la iglesia no se explota, nuestra iglesia va a seguir descreciendo porque va a seguir mermando. Entonces es necesario que la iglesia evangélica dominicana explote todo eso que tiene. Y yo estoy presentando aquí en lo que es la misión, todo lo que es el proyecto, ¿no?
y en el objetivo, que es promover y lograr el proceso de desarrollo y crecimiento de la Iglesia Evangélica Dominicana a nivel espiritual, institucional, desde la Secretaría Ejecutiva, durante estos 4 años que nosotros nos proponemos trabajar. Promoviendo la fidelidad, impulsando el proyecto de autogestión, así como a través del acompañamiento de otras instituciones cristianas hermanas en misión, que permitan un crecimiento integral de la Iglesia para el cumplimiento de la misión y la dignificación de la vida pastoral desde una visión global del ser. Y dentro de esos objetivos de ese plan que proponemos es potenciar y consolidar el compromiso de la iglesia, de las iglesias locales en la búsqueda común del desarrollo y autosostenibilidad de la Iglesia Nacional para echar a andar la misión de Dios a través de nuestra iglesia. Lograr el aumento salarial de los pastores y pastoras. Es muy triste. Nosotros tenemos un desbalance y eso es necesario ajustarlo. De iglesias que, por ejemplo, pastores presbíteros que ganan 11,000, pero diáconos que ganan 15. Entonces, debe ser una motivación al presbítero llegar ahí. Para eso es necesario trabajar. Es que haya una equidad, una justicia para eso. Impulsar la participación activa del cuerpo pastoral y de todo el liderazgo como eje de transformación y renovación de la vida de nuestra iglesia. Todos integrados. No puede ser que todo dependa de una sola persona. Cuando somos un grupo, no hay cosa que enriquezca más que un liderazgo que acoja y que se abra a todas las posibilidades, donde todos estén incluidos y puedan participar de ese trabajo, de ese caminar, de ese accionar, de ese desarrollo. Entonces, lograr una iglesia dinámica, comprometida con la evangelización, que busque cumplir el mandato de Jesús, porque la realidad actual en la que se mueve la iglesia es demanda de eso. Y para cumplir esa misión del propósito de Dios, se deben superar obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? La improvisación. Nosotros tenemos que dejar de improvisar. La apatía, no solamente en el cuerpo pastoral, pero en la membresía también. La falta de compromiso de las autoridades de la iglesia. La comunidad en la que nosotros nos hemos extasiado. El desinterés de las cosas, de la iglesia, del reino de Dios, la lejanía que tiene el comité ejecutivo de las iglesias locales. Es muy importante que las iglesias locales sientan el apoyo del comité ejecutivo, de su secretaría ejecutiva. Y también la falta de seguimiento del comité ejecutivo hacia las iglesias locales. Y para eso nosotros tenemos entonces que, como iglesia, la iglesia vista como un cuerpo que actúa sistemáticamente, debe trabajar desde un plan, ¿verdad? Que direccione real y efectivamente el caminar de la iglesia, planteándose metas que sean alcanzables, que se puedan medir resultados a corto, mediano y largo plazo, evaluar el funcionamiento de ese plan. Los planes se evalúan, hacer los ajustes que sean de lugar, si no funciona, cambiar la forma, reconocer los errores cuando lo cometemos y reencauzarnos de nuevo, porque el viejo paradigma plantea un modelo administrativo donde el jefe ejercía la dirección y el control absoluto, pero el nuevo liderazgo, ¿qué debe hacer? Proveer apoyo, facilitar el trabajo a los demás, creando un clima de cooperación, de trabajo en equipo. Y eso es lo que nosotros proponemos desde la Secretaría Ejecutiva. Para eso contamos con muchísimos hombres y mujeres en la iglesia que están dispuestos a dar ese paso. Pensamos que se debe capacitar no solamente al ministerio, no solamente al cuerpo pastoral, pero a las juntas de oficiales. Debe haber esos retiros con las juntas de oficiales también, así como con el cuerpo pastoral. Y educar a la iglesia entera, completa. Y a propósito de ese plan estratégico que se ha estado trabajando, nosotros creemos que la iglesia se ha situado en una posición muy cómoda, donde no se demanda, donde como que cada quien está ahí en una isla haciendo lo que puede, lo que quiere, porque no hay nada
en verdad, que direccione la vida de la iglesia. Y yo sé que eso debe haber estado saliendo en el plan estratégico que se ha estado trabajando. Entonces, ese plan, con toda la idea que nosotros tenemos, porque yo sí creo que el secretario ejecutivo debe pensar, debe armar un plan, debe tener una visión, no solamente lo que trae el comité ejecutivo o lo que trae la asamblea general, sino que debe pensar en el plan de desarrollo de la iglesia y unir todo eso entonces para trabajar en función de lo que es la colectividad, de lo que todos creemos que se debe hacer, tomar, dejar, quitar, pero al fin que todos podamos participar. Tenemos los activos. Para mí, trabajar el desarrollo de la iglesia implica también su economía. Y nosotros tenemos todos los activos para hacer eso. Para mí uno de los activos más importantes es nuestro campamento, que tenemos planes con eso. Se me está acabando el tiempo, créeme. Me pongo nerviosa porque se me va el tiempo. Nuestro campamento es un activo sumamente importante, nuestros colegios, trabajar la mayordomía seria, el compromiso serio de las iglesias locales. Para mí también nosotros podemos hacer cosas, empresas pequeñas donde la iglesia pueda desarrollar sus habilidades. Nosotros tenemos muchísimos hermanos que nos pueden ayudar, que son economistas dentro de la iglesia. Y alguien decía que yo pienso que la iglesia es una empresa, que mi problema es que yo pienso que la iglesia es una empresa. Pues yo lo sigo creyendo. Y ahí yo no salgo. La iglesia es una empresa, porque la iglesia tiene empleados y la iglesia tiene que responderle a esos empleados, de manera que la iglesia tiene que desarrollarse, tiene que ser autosostenible económicamente, porque si nosotros tenemos empleados y lo vamos a despedir, nosotros tenemos que buscarle sus prestaciones laborales, pero también tenemos que pensar que esa familia pastoral necesita tener una vida segura, que no solamente se tiene que exigir, pero que también se tiene que dar. Es decir, una iglesia como nosotros, a 100 años, yo creo que ya debemos avanzar más y tenemos los activos en nuestras manos, tenemos la disposición y sobre todas las cosas, tenemos la compañía, la guía, la dirección del Espíritu Santo que está con nosotros y que yo sé que quiere que nosotros nos renovemos y que llevemos esta iglesia, la encaminemos hacia un tiempo más promisorio, más esperanzador, donde gracias, su misericordia ya se fue. Me fui. Muchas gracias, muchas gracias. Continúe, Lauren, por favor. Bien, entonces vamos a agregar ahora al reverendo Cancún para que pueda iniciar. Muy bien. Un momento, por favor, reverendo. En el transcurso de la ponencia de la reverenda Giovanna, hicieron la observación de que la ponente no se veía más el tiempo que la ponente y tomamos nota de eso y por eso dejamos de compartir el tiempo. Vamos a hacer lo mismo ahora, vamos a dejarlo un tiempo de inicio para que el reverendo tenga una idea de qué tiempo lleva y alrededor de los 15 minutos le avisamos y faltando 2 minutos le colocamos el tiempo de nuevo para que él note ya el tiempo que le queda. Un momento, reverendo, para entonces compartir el inicio del tiempo. Puede iniciar, reverendo. Buenas noches, hermanos y hermanas, pastores y pastoras, líderes y junta de oficiales de la Iglesia Evangélica Dominicana. La propuesta que hemos enviado a las iglesias locales y al comité ejecutivo tiene como tema hacia una transición eclesial 2022-2026 por una IED evangelizadora
y discipular. Y cuando hablamos de una transición saludable, sobre todo, hermanos y hermanas, quiero ser lo más sincero en cuanto voy a expresar. Y he tratado siempre de sincerizar a la Iglesia Evangélica Dominicana, presentándola tal como es. Y para poder ahorrar tiempo hacia una transición eclesial saludable, estoy diciendo, la Iglesia Evangélica Dominicana cuenta con un cuerpo pastoral donde el 80 o algo más son jóvenes. Cuando hablamos de una transición eclesial saludable, pensamos en nuestros pastores y pastoras jóvenes que deberán empoderarse de la evangelización y del discipulado. La transición saludable camina con hombres y mujeres con metas claras y dispuestas a asumir los retos y desafíos que tenemos por delante. Con la escasez de discípulos y discípulas que tenemos, que sientan pasión por las almas. De seguir en la Secretaría Ejecutiva, me comprometo a dar este paso como hizo Elías con Eliseo. Una transición saludable. Necesitamos, de tal como lo dice el Salmo 133, es tan importante pensar en lo que nos dice este Salmo, la armonía y el perfume de Aarón. Debemos unificarnos, amarnos, buscarnos, ayudarnos, caminar juntos, formar un solo cuerpo, sentirnos parte uno del otro, donde la herida de uno sea sentida en el otro. Y hablando de esa transición saludable, la armonía nos lleva a tener paz con los demás. Y lo saludable es tener una mente sana. Se dice que salud mental es la ausencia de enfermedad. La transición eclesial saludable busca seguir ese camino bien preparado para quienes sigan asumiendo esta responsabilidad. Pongamos a Dios en todo esto proceso que serán de bendición a nuestra amada Iglesia Evangélica Dominicana. Nuestra gente necesita una iglesia saludable. Solamente nos hace falta que nos empoderemos de lo que Dios nos ha dado. Que se despierte lo que está dormido y que se asuma lo que hemos dejado atrás. Hermanos, cuando pensamos en la estructura de cómo se formó la iglesia evangélica dominicana fue bien pensada. Ahora, el problema es la estructura, cómo viene desde arriba hasta abajo y que un secretario ejecutivo está impedido de hacer varias cosas por medio de esa estructura.
Pero fíjense que tenemos una asamblea general, un comité ejecutivo y juntas, y eso se replica en las juntas oficiales. Miren qué bien pensada está la iglesia, que todo lo que hacen las juntas nacionales, pues baja a la junta de oficiales, donde hay comités y no juntas, donde sí debemos implementar todo lo programado. Si pensamos en todo esto, la iglesia puede desarrollarse, todo está programado. Lo que sucede, hermanos, tenemos que detener y pensar. Si en una iglesia local no es tan difícil estructurar los comités, evangelizar, salir de las cuatro paredes, no es tan difícil muchas veces. En una iglesia pequeña o grande, hay ese inconveniente de cómo los hermanos puedan empoderarse. Es lo que más buscamos y es lo que más motivamos para que la iglesia local pueda hacer ese trabajo tan importante con los líderes, porque el comité ejecutivo y la asamblea en general no son los que hacen ese trabajo. Tiene que llegar hasta la iglesia y es la iglesia local la responsable con los insumos que damos, que dan las juntas, son los responsables de dar seguimiento. Y si todos nos disponemos, hermano, pues la iglesia va a crecer en una forma considerable. Eso hay que entenderlo. Recuerden, 43 años de superintendente americano hasta el 65. Todo llegaba. Nosotros fuimos una iglesia creada con todo incluido. Y en la década del 80 fue que ya desapareció los $40,000 que venían cada mes. Nos acomodamos. No se nos enseñó mucho a la evangelización ni a hacer planes de desarrollo económico. Y hasta el día de hoy tenemos ese problema, como que queremos que todo se nos regale, que se dé, y hay que ya salir, como decía mi compañera, hay que despertar ya de eso y entender que somos autónomos y que tenemos que desarrollarlo. Por eso hablamos de seguir en la Secretaría Ejecutiva una transición saludable, sin obstáculos, una transición armoniosa y comprensiva para quienes le toque seguir puedan hacer un trabajo excelente. Pero quiero que recuerden, hermanos, pensemos en la estructura. Hasta localmente es difícil empoderarse de algunos trabajos. Entonces, el comité ejecutivo, las juntas oficiales y todo, caminando juntos y buscando cuál sería la salida más adecuada para que la iglesia evangélica dominicana se desarrolle. La iglesia evangélica dominicana no surge cada 4 años para darnos cuenta de la deficiencia que tenemos. Es día a día. Es el domingo lo que vemos, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado, es todos los días que debemos tener la iglesia presente y qué debemos de hacer. Y si así pensamos, la iglesia puede crecer. Vuelvo y le digo, pensemos en la estructura que hay que volver y ver cómo podemos desarrollar. Debo decirle que tenemos 3 desafíos, 3 retos que cumplir en este tiempo, que es el centenario, que estamos bien avanzados en lo que queremos, en la historia, porque en el centenario decimos y en la historia fuimos, y todo se nos ha quedado un poco atrás, pero están los resultados.
Y para el centenario estamos preparando programas que van a impactar a nivel nacional e internacional. Lo otro es el plan estratégico, que está buscando cómo transformar todo cuanto estamos haciendo, cómo encaminarnos en este plan estratégico. Y lo tercero es la disciplina, que va ya por la mitad de aprobación de los artículos. Por eso que nosotros, lo que estamos proponiendo cosas como secretario ejecutivo, todo esto puede atarnos un poco, porque hay que ver qué trae el plan estratégico y cómo insertar las ideas que tenemos los candidatos en ese plan, cómo insertar en ese plan el centenario y ver la disciplina. Son cosas sumamente interesantes. Y en verdad, los pastores son jóvenes y tienen todo el poder y la autoridad de cómo desarrollarse. Me he preocupado en los 12 años de que los pastores estudien, y quizá apenas 8 tenemos que no han terminado, no han estudiado, pero ni la mitad de los pastores en el 2010 eran profesionales. Se les buscó la manera para que estudien, se desarrollen. El seminario ha buscado la manera de que los pastores en los talleres, ¿verdad?, puedan integrarse y participar. Y a veces somos muy parcos, no lo hacemos, pero a la verdad, Educación Cristiana ha trabajado en capacitación para pastores, para líderes, para laicos. Y evangelismo comunitario y salud, cuánta capacitación. Y otro más, hermanos, lo que queremos es que debemos de integrarnos a atender lo que desde el Comité Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva estamos haciendo. Pero yo sí creo que necesitamos desarrollarnos más, dedicarnos más, y de la vida espiritual que estamos hablando, la preocupación de la reverenda, eso siempre estamos muy activos, que busquemos de Dios, pero nosotros tenemos un problema, seamos sinceros. Cuando decimos que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que hacer vigilia, entonces se dice, bueno, estamos cambiando, somos pentecostales. O sea que tenemos como un encuentro que hay que determinar qué queremos, porque si alguien se dedica mucho, ya hay problemas, ¿verdad? Si no lo hace, también hay problemas. Entonces, yo creo que unificarnos, ver lo que queremos en la diversidad de creencias que hay. Hermano, la Iglesia Evangélica Dominicana es una iglesia fuerte y poderosa, presbiteriana, metodista, episcopal, hermanos unidos, que la Iglesia Evangélica de Samaná, metodista wesleyana, desde Samaná, Sánchez, Sabaneta y Puerto Plata, más tarde los moravos. Mira, estamos permeados de doctrina diferente de quienes nos formaron, y la Iglesia Evangélica se mantiene caminando. Y quizá esa estructura que debemos de examinar y entender es lo que no nos permite como ese desarrollo, porque hay un poquito de las 5 congregaciones que nos han dado forma, donde fuimos origen, la que más tarde se añadieron, y a la verdad, hermanos, somos fuertes con esa diversidad permeado, y la Iglesia Evangélica sigue caminando, aunque en una región algo diferente, en otra diferente, dependiendo del contexto y cómo entender la idiosincrasia, cómo entender a cada iglesia, a cada capilla que está allá en Rincón,
Galera o en la Palmilla de Monterrojo o la que está en Samangola. ¿Cómo impactamos y llegamos hasta esa gente si la conocemos? Porque muchas veces no conocemos bien la Iglesia Evangélica Dominicana, cómo funciona en 55 capillas, 48 iglesias, 35 puntos de predicación. ¿Cómo son allí? ¿Qué conocen? ¿Qué les llega? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? A la verdad que es un trabajo bien fuerte que nosotros tenemos que llegar. Hay que descender, hay que conocer a la Iglesia Evangélica Dominicana. Y en lo económico, además de Concluyendo el salario, tiempo, reverendo. Está concluyendo. ok. Bendiciones. No, todavía está concluyendo, quedan unos minutos. Y en lo económico hemos tratado, cuando yo llegué a la Secretaría Ejecutiva, habían salarios de 3,000 pesos. Más de 30 quizás habían 3 o 2, pero ha aumentado, ¿verdad?, los salarios de los pastores y de las pastoras de acuerdo a las posibilidades de cada lugar. Y eso lo hemos estado meditando, y cada vez que nos exigen desde el Ministerio, ¿verdad?, de Trabajo, ¿verdad?, llevamos el salario mínimo porque los ingresos no nos permiten avanzar más. Pero las iglesias locales, en medio de la pandemia, hicieron aumento. Casi 10 iglesias en pandemia aumentaron salario a su pastor. Entonces vamos dando seguimiento, tratando de que vayan creciendo y ver las propiedades que tenemos, que hay 3 que están muy en lista, a ver la determinación que vamos a tomar, quien quede en la Secretaría Ejecutiva con esas propiedades que son importantes y que se necesita el estudio como lo están haciendo los abogados. Así, bendiciones, y que ustedes puedan estar atentos y ayudar. Lo que queremos no es cada 4 años, queremos que cada vez estemos atentos, viendo qué está pasando, qué apoyo pueden darnos, el campamento. Llevamos a Carilina, ¿verdad? Pero llegó la pandemia, no se ha podido hacer tantas cosas. Aunque debo decirles de los campamentos, ya no son tan atractivos. Yo que estoy con los pentecostales, ellos están a veces cediendo ya terreno. La gente quiere más resort, quiere más esto, aquello. Pero el campamento nuestro sí podemos seguir desarrollándolo. Y Carilina nos dijo un desafío que la dejaran por un tiempo y ella iba a ir haciendo esa transformación. De ahí que ven en la propuesta un anexo de Carilina diciendo lo que debemos hacer en el campamento. Y yo creo que sí, que podemos. Y lo otro es también el grupo de los pastores. Las redes sociales son excelentes, la tecnología, pero Franklin, que he entendido en todo esto, igual que otros hermanos que nos apoyan, tenemos que ir corrigiendo y dándole más formación, más seriedad, ¿verdad?, al grupo, al chat de los pastores, que se haga con más lucidez y que sea para uso únicamente para el ministerio, para cosas importantes, no para cualquier cosa. En eso debemos de pensar, y con la ayuda de Dios y de todos ustedes, cooperando y contribuyendo, puede quedar bien. Amén. Bien, muchas gracias. Concluido el tiempo entonces de ambos, pasamos inmediatamente a la sección de preguntas. Las preguntas son las que se han escrito en el link o siguiendo el link que se envió para esos fines. Así que vamos inmediatamente a continuar, hermano Lauren, con las preguntas. Sí, la reverenda Giovanna, por favor, que abra su cámara, y también el reverendo Cancú se mantenga con la cámara activa, porque lo vamos a destacar a ambos. Como comunicamos al inicio, la idea es que
hayan preguntas que puedan, digamos que dirigir a uno de los dos, y el otro pues tiene la libertad de también referirse a esa pregunta. Y claro, hay preguntas también, vemos que son dirigidos a ambos, o sea que les solicitaríamos a ambos que nos colaboren. Sería igual con tiempo, por razones de la virtualidad, unos 2 minutos como máximo para responder. Si lo hacen antes, gloria a Dios. Entonces, vamos a hacerles la primera pregunta. Dice así: para los candidatos, es decir, para ambos, conscientes de que nuestra iglesia no está en su mejor momento debido a la pandemia, ¿qué harán en caso de ganar para recuperar la institucionalidad, unidad pastoral, crecimiento de la membresía del IED? Repito, ¿qué harán en caso de ganar para recuperar la institucionalidad, unidad pastoral y crecimiento de la membresía de la IED? Pueden responder en el orden que gusten. Tengo abierto el micrófono. Te escuchamos. Bien cierto es los retos que nos impone la pandemia. Si ya estábamos en una situación difícil, pues la pandemia la ha agravado más. Como decía, creo que el asunto es motivar a las iglesias. Y nosotros, la economía no va a cambiar de la noche a la mañana. No hay una varita mágica para cambiar esa realidad, pero sí hay que reeducar a la iglesia en el compromiso que debe asumir como mayordoma del Señor, además de ir dando pasos concretos de cosas que se pueden hacer. Lo primero que yo pienso que debemos enfocarnos, luego de las iglesias locales, del trabajo en las iglesias locales, es nosotros enfocarnos en explotar ese campamento que nosotros tenemos, y para eso nosotros necesitamos hacer un trabajo que nuestra pastora Carolina ha venido haciendo un gran trabajo ahí, pero se necesita mucho más, se necesita más apoyo, se necesita cambiar cosas, se necesita también ir haciendo algunas cosas pequeñas, no tan grandes, proyectos pequeños, de empresas pequeñas que nosotros podemos ir realizando, mirando el contexto donde eso pudiera funcionar, para entonces que la iglesia de esa manera también pueda traer los recursos. Pero además debemos tener proyectos muy claros, muy concretos, donde podamos encontrar apoyo, recuperar, qué sé yo, que las iglesias que nos acompañan también en la misión puedan también acompañarnos en esos proyectos que nosotros pudiéramos estar trabajando. Bien, gracias, reverenda. Reverendo, ¿está claro de la pregunta o la repito? Repítala, está bien. Ok, sí. La pregunta es: ¿qué haría en caso de ganar para recuperar la institucionalidad, unidad pastoral y crecimiento de la membresía de la IED? Sí, lo primero es, aunque en medio de la pandemia no sabemos qué va a ocurrir el próximo año, pero es hacer una reunión con todos los pastores y pastoras para hacer una evaluación de lo que ha ocurrido y cómo volver otra vez a la institucionalidad. Nos hemos disgregado en este tiempo, casi 2 años, pero lo primero es, hermanos y hermanos, es una reunión con los pastores y para que podamos expresar qué ha estado pasando y qué podemos hacer. Y respecto a lo económico, por eso tenemos comité de mayordomía y finanza y comité administrativo de qué planes podemos hacer para que la economía de la iglesia pueda crecer
cómo podemos desarrollar áreas que tenemos dormidas para que la entrada a nivel nacional sea mucho más efectiva. Bien, gracias. Entonces, la siguiente pregunta dice así, para los dos, ¿dónde visualiza la iglesia en los próximos años y cómo propone llegar a esa autogestión en medio de la crisis económica que enfrenta la iglesia? ¿Puedes repetir, Laura? Claro. Para ambos, ¿dónde visualiza la iglesia en los próximos años y cómo propone llegar a esa autogestión en medio de la crisis económica que enfrenta la iglesia? Sugiero que ahora responda el reverendo Cancú para que vayan alternándose a responder. ¿Dónde visualiza la iglesia en los próximos años y cómo propone llegar a esta autogestión en medio de la crisis económica que enfrenta la iglesia? Si asumimos lo que estamos trabajando principalmente con el plan estratégico, será el camino por el que sí podemos avanzar y desarrollar. Todo debe depender del plan y de la disciplina que ahora viene un poquito más entendida, hay más apertura. Entonces, si nos vamos con el plan estratégico y la nueva disciplina, pues creemos que visualizamos un desarrollo sumamente interesante de la Iglesia Evangélica Dominicana. No sé si hay una segunda parte de la pregunta, Laura. Decía de autogestión en medio de la crisis Exacto. que enfrenta la Sí. iglesia. Ok, entonces tenemos que hacer planes y proyectos para que la iglesia en un tiempo determinado pueda ser autogestionaria, puede ser un poquito más independiente, no depender solamente de ofrenda, ¿verdad? Sino crear proyectos todo lo que tenemos que llamamos, ¿verdad? Propiedades, qué utilidad le damos a mucho espacio que tenemos en los colegios, vacíos, edificios, cómo utilizarlo en alguna proyección de capacitación, y todo esto puede generar recursos para la Iglesia Evangélica Dominicana. Tenemos muchos edificios poniéndose viejos, casi como ruinas, pero si lo aprovechamos, pues la economía puede cambiar. Bien, reverenda. Sí. ¿Le repito o está clara? Yo creo que estoy clara. Okay. Gracias. Si me pierdo, te pregunto. Bueno, yo creo que nosotros tenemos el reto de recuperar relaciones en la misión. Creo que yo veo a la iglesia creciendo, avanzando en los próximos años. Veo una iglesia dinámica, una iglesia comprometida, una iglesia con nuevas fuerzas, con nuevas esperanzas, aún en medio de la crisis que nos ha traído esta pandemia. Necesitamos capacitar a nuestra iglesia. Necesitamos apropiarnos de todos los recursos, es decir, los recursos humanos que tenemos dentro de nuestra iglesia. Tenemos economistas, gente que hace planes, y yo creo que esos planes que nos estamos proponiendo, acompañarnos de todos esos buenos hermanos y hermanas que quieren ver a la iglesia avanzar. Necesitamos explotar el evangelismo para que la iglesia crezca. Cuando la iglesia crece en número, la iglesia también crece económicamente. Entonces necesitamos atraer nuevos miembros, necesitamos discipular, necesitamos ver los recursos que tenemos como nuestros colegios, hacer una reingeniería de todo lo que son nuestros activos, de todo lo que son nuestros colegios. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchísimos terrenos, muchísimos activos pasivos que están
en manos de otras personas. Tienen años, gente disfrutando esos bienes que son nuestros. Tenemos una timidez para recuperarlo. Nosotros tenemos que trabajar, enfrentar eso con mucha fuerza, con mucha gallardía, porque es nuestro. Entonces, no podemos nosotros ser más pobres y estar haciendo a otros más ricos. Entonces, yo pienso que la iglesia, yo tengo la esperanza de ver una iglesia en los próximos años, así que se fortalece integralmente con todo eso. Bien, gracias, reverenda. Entonces, hay otra pregunta que dice para la reverenda Giovanni, en este caso, ¿cuáles son planes o acciones específicas que se contemplan en su propuesta para lograr la autosostenibilidad de la iglesia? ¿Cuáles son los planes o acciones específicas que se contemplan en su propuesta para lograr una autosostenibilidad de la iglesia? Aunque es dirigida a usted, si el reverendo Cancún posteriormente quiere agregar algo, podría hacerlo. Escuchamos. Como punto número 1, vuelvo a nuestro campamento. Nuestro campamento, nosotros debemos explotar ese bien que nosotros tenemos, pero para eso se necesitan recursos, para darle a ese inmueble que nosotros tenemos todo lo que necesita, para que sea un atractivo, no solo para nuestras iglesias, sino también para otras iglesias, otros eventos que se puedan hacer. Yo sueño con ver algo grandioso, grande allí en aquel campamento, algo fino, algo que venda, algo que se le pueda hacer publicidad y que sea como ese boom de nuestra iglesia. Yo creo que nosotros tenemos el potencial para crear una cooperativa. Como somos una institución sin fines de lucro, que nuestros miembros también puedan ser parte de esa cooperativa, porque la gente va a los bancos y paga muchísimos intereses por préstamos. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Yo creo que podemos hacer pequeñas empresas. Yo pienso que las iglesias en su realidad pueden ver cuáles necesitan una panadería, repostería, cuáles necesitan, perdónenme que vea la iglesia como una empresa, que necesitan detergentes en otros lugares que puedan haber ese tipo de empresas. O sea, cosas que nosotros concretamente podemos hacer para sacar adelante la economía de la iglesia y tener autosostenibilidad. Sí, Lauren. Adelante. Sí. Solo me gusta mucho lo del campamento. Ay, yo pensé que son aproximadamente 60 tareas que tenemos en desuso. Y si nos programamos, nosotros solo no podemos hacerlo. Lo que sí podemos buscar agrónomos, personas entendidas para que nos asesoren y cómo explotar todo ese terreno, convertirlo en una agricultura que sea rentable. ¿Cuál sería el camino a seguir? Pues una comisión que pueda crear el comité ejecutivo para que todo ese terreno que está vacío, qué hacer con él, pero que sea rentable. Y eso va a ayudar al desarrollo del campamento. Ya tenemos la capilla, era lo deseado, ya tenemos la piscina, ahora tenemos que ver el terreno. Y creemos que de seguir en la Secretaría Ejecutiva podemos impulsar para que esto se convierta en realidad. Muy bien, vamos a ver. Gracias que están terminando antes porque tenemos muchas preguntas. Eso ayuda a que puedan abarcar más. Entonces, la siguiente pregunta dice de la siguiente forma. Es evidente que la teología de los pastores de la IED es muy variada, cosa que considero es dañino para nuestra identidad y causa divisiones. ¿Por qué si salen de un mismo seminario hay tanta variedad? ¿Cómo piensan resolver este problema ambos? Y esto lo vamos a enlazar con otra pregunta que dice de la siguiente forma. ¿Cómo proponen trabajar
la identidad de la iglesia a nivel nacional en medio de la diversidad de enfoque de cada congregación. Fíjense que una está orientada a los pastores y otra a la congregación, pero está hablando de esa diversidad que tenemos a nivel nacional, de la identidad que causa divisiones. Y preguntan si salen del mismo seminario, ¿por qué hay tanta variedad para resolver este problema? Esta pregunta es para ambos. Entonces, como la anterior creo que se dirigió a la reverenda Giovanni, entonces el reverendo Cancu inicia. Sí. Yo una vez estuve en Panamá en una reunión de CIEMAL y se decía la unidad en la diversidad. Y a la verdad, nosotros tenemos una diversidad que nos rodea, un medio ambiente de doctrina, bombardeo por las redes, por todo lado, que afecta, ¿verdad?, a la creencia de algunos de nuestros pastores. Y aunque han salido del mismo seminario, tienen tendencia que no es la nuestra. Creemos que relaciones ministeriales, unidos con el seminario, tenemos que retomar esta parte para que nuestros pastores puedan encaminarse hacia la doctrina y creencia de la Iglesia Evangélica Dominicana, en la cual nosotros fuimos instruidos. Y en las iglesias locales es como una manifestación. Yo estuve 27 años en Sabaneta de pastor y solamente un pastor pentecostal predicó en nuestra iglesia en 27 años. No porque era malo o bueno, pero que se puede introducir. Creo que a veces hay ciertas relaciones que pueden ir contaminando forma y manera. En la iglesia es fácil, es vulnerable de ir asumiendo esa forma. Y creemos que nosotros los pastores, relaciones ministeriales, el seminario, educación cristiana, que ha trabajado bastante educación cristiana en ese sentido, pero hay como una fuerza y esto tenemos que reunirnos para tratar esa parte que Concluyó el tiempo, reverendo. sí, que afecta. No me alcanzó el tiempo a compartir pantalla, perdón, que estoy teniendo varias cosas al mismo tiempo. Pero aquí ya me timbró, reverenda Giovanni. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro, voy de vuelta. Es sobre las... Vamos a ver, estoy buscándolo, un momento, por favor. Sobre la identidad. Sí, lo que pasa es que son dos preguntas unidas. Habla sobre la identidad que causa divisiones, pastores que salen del mismo seminario y hay tanta variedad aparentemente en lo que hacen, cómo resolver ese problema. Y la misma pregunta, pero desde el punto de vista congregacional, de que hay como esa diversidad en la identidad de la iglesia a nivel nacional. Uh-huh. Si no lo encuentra, puedo ir respondiendo con esa. No, pero esa era la idea. O sea, la diversidad okay. de la identidad a nivel nacional, cómo resolver ese problema, pastores que salen del mismo seminario y hacen diferentes cosas, y evidentemente las congregaciones por igual, que están en una condición similar. Creo que ahí hay varias aristas. Lo primero es que hay que evaluar antes de salir del seminario, es decir, ¿qué está el seminario enviando a la Iglesia Nacional para enviar a las iglesias locales? Eso es lo primero. Porque un estudiante del seminario que es instruido debe guardar lo que se le enseñó allí. Y si usted no está de acuerdo con eso, sencillamente usted no debe ser pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana. Porque hay cosas que no son tan graves, pero hay otras que son muy graves. Eso cuando se pone en peligro o la doctrina de la iglesia es peligroso. Entonces, lo primero es el seminario, debe ser el filtro.
el comité en relaciones ministeriales para enviar al seminario. Eso se debe ser duro con eso. Luego, una iglesia, un pastor que ha prometido en la asamblea, cuando se le ordena, que va a guardar todas las enseñanzas, la disciplina, la doctrina de la Iglesia Evangélica Dominicana, y que luego vaya a hacer otra cosa, entonces ahí hay que tomar decisiones, porque no es posible. O sea, si usted hizo una promesa de que usted, como pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana, se comprometía a guardar la doctrina de la Iglesia Evangélica Dominicana, luego no puede salir con otra cosa. Debe haber consecuencias, se debe amonestar, se debe reinstruir, y si al final esa persona no, ese pastor o pastora, no tempera, pues entonces hay que tomar decisiones al respecto, concretas. Lo otro es que los pastores ya en las iglesias locales deben ser responsables de velar para que la doctrina de la Iglesia Evangélica Dominicana se mantenga, que no se pongan, y eso no significa que una iglesia no sea más alegre, que no se respeta que una iglesia sea más alegre y que la otra, bueno, pues sea más tímida. No es asunto de eso, es asunto de la doctrina de la iglesia. Entonces, yo pienso que la responsabilidad, porque muchas veces vienen miembros de otras iglesias, de iglesias pentecostales, hay un flujo de gente de otras iglesias que vienen a la nuestra, y eso debe tener un filtro, es decir, esa persona se debe educar. Y yo creo que después de eso lo que va es educación, educación y educación, un constante monitoreo a los pastores y pastoras de la Iglesia Evangélica Dominicana, examinar que esos pastores estén guardando lo que prometieron al levantar su mano en su promesa para salvaguardar lo que es la unidad teológica, doctrinal de la Iglesia Evangélica Dominicana. Sí. Bien, gracias. Fíjense, estamos tratando de ir viendo cuáles coinciden de las preguntas, así que eso nos está tomando un poquito de tiempo. Entonces, hay una pregunta que habla de bueno, hay un comentario al inicio, pero básicamente dice la pregunta de la pastora, ¿cómo ella entiende que va a levantar la iglesia, ya que ella está pastoreando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entiende que va a levantar la iglesia? Esa es la pregunta. Estoy tratando de parafrasear porque es como más amplio, pero el punto de la pregunta es, en este tiempo me pregunta la pastora cómo ella entiende que va a levantar la iglesia, ya que usted está pastoreando. La que yo estoy pastoreando. ¿Cómo va a levantar la iglesia en general, ya que usted, como está, ¿verdad? Usted ejerce el pastorado. Ajá. Como esa visión pastoral, entiendo que debe ser la pregunta. Bueno. Bueno, todos los secretarios ejecutivos que han pasado por la Iglesia Evangélica Dominicana han sido pastores de una congregación. Es decir, cuando van a esa posición de la Secretaría Ejecutiva, porque salen de una iglesia que han estado pastoreando. Entonces, yo creo que al principio habíamos dicho que nos proponemos centrarnos en lo que es la iglesia nacional, es decir, no una iglesia en particular, sino la iglesia nacional desde las oficinas, pero también trabajando, o sea, estando muy cerca de las iglesias locales, porque creo que no debe ser la figura solo centrada en lo que son las oficinas nacionales, sino que eso implica mucho más, supervisar, estar encima de los pastores, reunir a las juntas de oficiales, con sus pastores, escuchar a las iglesias en sentido general, y entonces desde esa plataforma uno poder tener las herramientas para direccionar la iglesia hacia un mismo sentido. Levantar la iglesia implica que vamos a trabajar con todas las juntas nacionales, apropiarnos de ese plan estratégico que junto a la visión
que debe tener el secretario y secretaria ejecutiva, entonces poder unificar todo eso, así como decía el reverendo al principio de su presentación, unificar todo eso para entonces poner a echar a andar el plan de Dios desde esa posición de la Secretaría Ejecutiva. No me concentraría en una iglesia en particular, sino que acompañaría a todas las iglesias en su desarrollo y su crecimiento. Muy bien, gracias. Acabó el tiempo. Bueno, entiendo que esa pregunta no aplicaría para que el reverendo la responda. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. Para el reverendo Cancú, ¿cuáles acciones concretas diferentes a las ejecutadas en los últimos años están incluidas en su propuesta para que los hermanos se empoderen y para que la iglesia se desarrolle? La pregunta es al reverendo Cancú. Repítalo otra vez. Sí. ¿Cuáles acciones concretas diferentes a las ya ejecutadas en los últimos años están incluidas en su propuesta para que los hermanos se empoderen y para que la iglesia se desarrolle? Muy bien. Hay un material anexo, ¿verdad?, a la propuesta que es sumamente interesante. Y lo que creo que ahora hay que descender para evaluar qué está pasando en alguna iglesia local, cómo han ido descendiendo, y que después de evaluar y estudiar a esas iglesias que han bajado de categoría, aunque la disciplina actual no dice qué ocurre cuando bajan de categoría, pero sí cómo se forman para llegar a iglesia organizada. Tenemos iglesias que ya están convertidas en capilla, entonces sería una acción inmediata de cómo el comité administrativo descendemos a esas iglesias, reunirnos con ellas y hacer un planteamiento de que en tal tiempo que se escoja, si no llegan o no vuelven, ¿verdad?, a tener la cantidad de miembros, bajarán a capilla. Sí, eso es uno de los asuntos más importantes. Gracias, reverendo. Entonces, vamos a seguir con la próxima. Para ambos candidatos, ¿cuál será la vinculación de nuestra celebración del centenario con la sociedad? ¿Cuál será la vinculación de nuestra celebración del centenario con la sociedad? Reverenda, usted iniciaría. ¿Me toca a mí? Sí. Sí. Nuestro lema es a la gloria de Dios y al servicio de la comunidad. Yo creo que a estos 100 años debe haber un impacto profundo en nuestra sociedad, como un relanzamiento de la iglesia. Y ya se ha pensado en eso. La comisión que ha estado trabajando lo que es hacia el centenario ha estado pensando en eso, en que sea un proceso de celebración evangelística, porque así debe ser. Pero eso implica que debe haber todo un movimiento durante todo el año que provoque en la sociedad dominicana un impacto. Que si hemos sido como ahí, hemos estado tímidos y medio olvidados, que nosotros podamos retomar con mucha fuerza ese impacto en la sociedad, del contexto en el que nosotros nos movemos. Para eso deben haber encuentros regionales, encuentros locales, y finalmente, obviamente, el encuentro nacional, pero debemos de impulsar hacia las iglesias que toda la programación del próximo año esté enfocada a ese impacto social al que nosotros, y un relanzamiento de la iglesia
hacia la sociedad en sentido general. Para eso, entonces, toda la programación debe tener ese impacto. Entonces, la reverenda Giovanni y yo ambos somos miembros de la comisión del centenario y tenemos los documentos, y lo que hablamos de relanzamiento es algo sumamente importante, y de los encuentros regionales y de la caminata que vamos a tener protestante, de los pasadías que se van a hacer. Todo esto va a impactar y se va a vincular a la sociedad. Eso es principal de lo que vamos a hacer con las actividades que ya estamos programando para el centenario. O sea que la sociedad de la cual nosotros estamos y nos rodea va a estar vinculado en este centenario con la ayuda de Dios. Muy bien, gracias. Agradecemos su brevedad. Vamos entonces a continuar. La siguiente. ¿Cómo pretende mejorar la vida espiritual y compromiso de los pastores? Ya que tenemos, bueno, no voy a utilizar los calificativos, pero tenemos una tradición de 100 años y todos sabemos los resultados para pegarnos más a la Biblia y transformar al pueblo. Entonces, ¿cómo pretende mejorar la vida espiritual y compromiso de los pastores con miras al 100 años ya sabemos los resultados y necesitamos como apegarnos más a la Biblia y transformar el pueblo? Entonces iniciaría ahora el reverendo, ¿verdad? Ustedes me corrigen si me extravío, ok. No, está bien. Bueno, como la iglesia está bien pensada y organizada para llegar hasta lo que llamamos, es como raro hablar, ¿verdad?, la vida espiritual de los pastores. Es impactante como hablar de lo espiritual de los pastores. Por eso tenemos otra vez el seminario, lo que educa, enseña, prepara, pero relaciones ministeriales y educación cristiana le toca a la otra parte, y desde la Secretaría Ejecutiva sí podemos accionar y mejorar entonces la vida espiritual de los pastores y que estén más pegados a la Biblia. No algo tan literal o ver las cosas, profundizar más en lo espiritual, profundizar más en la palabra, no llevarse de lo que escucha, de lo que vio, de lo que oyó y comenzar a imitar. Creemos que debe de tener un esfuerzo, porque el espiritual es bien personal, es una búsqueda de la persona, es una búsqueda del pastor, y profundizar en la escritura es propio también del pastor, además de los talleres que se le pueden dar y que se puedan desarrollar. Pero yo vuelvo y digo, lo espiritual es muy personal y que deben hacer la búsqueda, pero a veces hay una espiritualidad, pero no hay lo que es lo espiritual. Eso sí hay que aprender a tener la diferencia. Bien, reverenda. Como decía el reverendo, eso de la vida espiritual es algo bien personal, pero hay que... Nosotros hemos cometido muchos errores en el pasado. Nos hemos descuidado, y por eso yo insisto en que muchos de nuestros grandes problemas son precisamente el descuido espiritual de la iglesia. Y la iglesia no es solamente la vida espiritual de los pastores, sino de las iglesias también. Una cosa lleva a la otra. Entonces, sí debemos entrar en ese proceso de renovación espiritual. Es como una iglesia que renazca, una iglesia nueva. Es decir, todos nosotros, no las paredes, nosotros, los pastores,
las juntas de oficiales, los líderes de la iglesia, los miembros desde el más pequeño hasta el más grande, instruir incluso a los niños a vivir una vida espiritual profunda. Y yo pienso en que se debe hacer conferencias para pastores, pero también para líderes, dotar de guía de meditación al cuerpo pastoral, de forma de que pueden tener una vida devocional, una lectura diaria, tener el contacto. Los pastores hacemos muchas cosas y muchas veces nos descuidamos de lo más importante. Y cuando eso ocurre, entonces ya estamos trabajando para la gente y no para Dios. Y es importante, yo en los últimos años me he detenido mucho ahí, a buscar a Dios y sí hacer todo lo que tengo que hacer, pero luego de esa guía del Señor, de esa vida, de ese compromiso espiritual conmigo mismo, de ese crecimiento. Entonces, se debe desarrollar una vida de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, se deben organizar talleres, seminarios, no una sola vez en el año. Creo que los pastores necesitan retirarse más de una vez en el año. Tener retiro espiritual con la familia pastoral, porque que... Se concluyó el tiempo, reverendo. ¿Se me quitó? Ya concluyó, pero completa la idea. Sí, creo que los pastores necesitan también encontrarse, se necesita trabajar la vida pastoral y de su familia, porque no puede haber un divorcio de la familia del pastor y de la familia del pastor. Es decir, eso debe, porque eso también manda una imagen a la iglesia que se debe rescatar. Bien. Estamos tratando de abarcar todas las preguntas, pero por razones de respeto al tiempo de todos los que se han conectado, vamos a tratar de concluir a las 9 de la noche. Entonces vamos a avanzar. Hay una pregunta, reverendo Cancún, que podemos enlazarla. Son dos preguntas. Una habla de qué es lo más urgente que le motiva a repetir, y esa la podemos unir con que se indica en esta pregunta que su propuesta está anclada en el plan estratégico a grandes rasgos, y por medio de esa estrategia del plan estratégico. Entonces, ¿cuál sería la garantía de su cumplimiento si cada junta hace su plan de trabajo? Entonces, esto junto con qué es lo más urgente que lo motiva a repetir, serían esas dos, reverendo. Sí. Bueno, me motiva a repetir por lo que ya estamos viendo y programando. El plan estratégico va a desenlazar varios aspectos de la iglesia que podemos unir a nivel nacional de nuestras iglesias. Y la disciplina, que va a ser un poco más moderna, entonces hablamos de la transición saludable para que a partir, si soy favorecido, del 2026, la iglesia quede bien establecida con su disciplina y con el plan estratégico de cuánto se ha planificado, pero hay que detenerse. Hablamos de las juntas que comienzan a programar, de cómo tendrán que ajustarse y que ese eje transversal pueda pasar por ella, pueda permear y que todo cuanto se pueda hacer, pues tenga que ver con ese plan estratégico y que baje a la Junta y a las juntas oficiales, a las juntas nacionales y a las juntas oficiales. Eso es lo que debemos de abarcar en estos 4 años, entre otras cosas. Muy bien, entonces, bueno, esta no era específicamente reverendo, entonces vamos con la siguiente. ¿Cuáles serían las propiedades a las cuales se refiere el reverendo Cancún como prioritarias? Sí. Bueno, tenemos
a Mendoza, que está en proceso con los abogados en la negociación, ya aprobado por el comité ejecutivo. Llegó la pandemia y nos detuvo. Perdón, reverendo, si solo las menciona nos ayudaría muchísimo. Ok, está bien, gracias. Mendoza, tenemos la propiedad en Gran Clas, en Playa Dorada. Tenemos el Toconal, que estamos en un proceso, se está trabajando. Y ya hemos hablado del campamento, que es propio nuestro. Y también podemos aprovechar propiedades como los colegios, que tienen espacio para avanzar. Son las propiedades, ¿verdad?, urgentes que estamos trabajando en esto. Bien, para ambos candidatos, la juventud de la iglesia es el futuro inmediato. Su pregunta se refiere a cuáles son los planes directos hacia el trabajo con la juventud en vista de que en los últimos años hemos notado debilidades en esa rama de la IED. ¿Se escuchó bien la pregunta? ¿Cuáles son los planes a futuro con respecto a la juventud? Entonces, le tocaría a la reverenda Giovanna responder primero, si mi memoria no me falla. Sí, el futuro inmediato. Yo digo hasta que el presente, porque es que la juventud dinamiza la iglesia. Entonces yo no veo a la juventud en el futuro, sino en el presente también, porque cuántas cosas que se hacen en las iglesias son precisamente porque la impulsa la juventud. Por eso yo digo ahí en el proyecto que la juventud necesita un trato especial. Y yo creo, voy más allá, digo que la juventud necesita tener un espacio ahí en las oficinas centrales donde se puedan gestionar proyectos para dinamizar la vida joven de la iglesia. Creo que se necesita escuchar más, integrar más a la juventud, hacerlos sentir parte del proceso de desarrollo de la iglesia, que se sientan llamados y llamadas también a convocar a otros jóvenes, a hacer crecer, porque miren, nuestras iglesias, la mayoría de nuestras iglesias no tienen sociedad de jóvenes, y eso es muy, muy preocupante. Para mí eso es sumamente serio. Entonces, se debe trabajar un acompañamiento diario, yo digo que permanente, de los jóvenes. Se necesita capacitación de los jóvenes, se necesita escuchar a los jóvenes, se necesita brindarle el espacio que los jóvenes deben tener y necesitan tener para poder desarrollar su ministerio juvenil. Así que yo creo que debe haber un ministerio juvenil en la Iglesia Evangélica Dominicana que explote esa área joven de la iglesia. Y eso se puede hacer incluso teniendo el apoyo ahí mismo desde las oficinas centrales de la iglesia, donde se puedan hacer proyectos juveniles que dinamicen la vida joven de la iglesia. Muy bien, concluyó el tiempo. ¿Reverendo? Sí. El fallo comenzó cuando se desvinculó a la Oficina de Educación Cristiana, que era la responsable de dirigir los institutos. Los institutos eran de educación cristiana y eso comenzó a soltarse. Yo creo que debemos, y sigo la línea de la reverenda, pero los jóvenes tienen estatuto y tenemos disciplina también. Yo creo que se necesita un asesor o un pastor juvenil, un asesor a la juventud o un director de la juventud, porque los presidentes de las asociaciones no disponen del tiempo para trabajar con los jóvenes. Y si tenemos desde la oficina un espacio para que se trabaje con ellos, creo que vamos a crecer, porque estamos muy vacíos en las iglesias locales de sociedad de jóvenes. Muy bien, gracias. Entonces, la siguiente, y ya estamos concluyendo.
En caso de ser electos, si usted no resulta agraciado o agraciada, ¿estarían dispuestos a aportar para el crecimiento del campamento? El reverendo Cancú iniciaría ahora, ¿verdad? Ah, Es un bueno, minuto. Eso es eso sí o no, ¿eh? esa es mi pasión. No tengo que ver, estar dentro o fuera. Quien esté, pues vamos a apoyar al campamento, buscando solución, no solamente alternativa, solución al campamento. Y yo me comprometo, ¿por qué no? Porque soy de la Iglesia Evangélica Dominicana y la transición entonces debe ser saludable. Reverendo Giovanni. Definitivamente. Y digo más, yo recuerdo que la otra vez también tuve el privilegio de ir con el reverendo Cancún y la iglesia votó por el reverendo Cancún. Y de las primeras cosas que yo dije fue que me ponía a disposición, incluso ponía a disposición el proyecto. Yo no creo que el desarrollo de la iglesia deba depender de que tú llegues o no llegues a un puesto. Si se me permite esa oportunidad de trabajar en el equipo, con todo el amor del mundo vamos a dar hasta la vida para que así sea. Por supuesto que sí, que vamos a trabajar. No necesito ganar. Si gana el reverendo Cancún, ahí estaré. Bien, gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Ya solamente tenemos el espacio para la despedida con el reverendo Brafe, que es el presidente de esta comisión postuladora. Reverendo Brafe. Bien, muchas gracias, Lauren. Gracias, reverendo Cancún. Gracias, reverenda Giovanni. Gracias a todos los pastores, gracias a los hermanos de las juntas oficiales y gracias a todo el pueblo laico congregado. Muchísimas gracias por haber estado en esta exposición esta noche de los dos hermanos que aspiran a ocupar la secretaría ejecutiva de nuestra iglesia. Vamos a recordar a los hermanos que el audio, el video va a quedar, así que en algún momento van a poder tener acceso al mismo para que puedan verlo más adelante. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias también a los demás miembros de la comisión, que son el hermano Lauren y dos personas más que ahora no recuerdo el nombre. Si Lauren me lo recuerda, por favor. Hoy no colaboraron tres. Tenemos a Michael Natera, Mayro Grullón y Alex Mancebo. Gracias a esas personas y esperamos que estén disponibles para otras oportunidades. Así que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias, amén. Bendiciones. Bye bye, Giovanni.